Y como cada lunes tenemos la oportunidad de tomarnos unos minutos, de prácticamente irnos a clases para poder escuchar y conversar un rato con nuestro profe, con el profe Eduardo Dalmazo, a quien le damos la bienvenida. Hola profe, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido, feliz lunes para usted. Buen día, Bruno, buen día para todos los oyentes. Gracias por el llamado. Bueno, profe, algo de lo que tenía guardado, pensado quizás para poder conversar con usted hoy, tiene que ver con algo que esto más bien roza lo personal, pero me gustaría conocer también su mirada, su opinión con respecto a lo que está sucediendo. Y tiene que ver con las últimas declaraciones que viene realizando justamente el presidente de la República Argentina, y que apuntan directamente hacia la prensa, ¿no? Hacia la comunicación, los comunicadores, los periodistas. En sus últimos posteos, en sus últimos tweets, van hablando y dando cuenta de que la sociedad no odia lo suficiente a los periodistas o a los comunicadores. Y en esto yo quería consultar justamente, profe, cuál es su mirada, su visión con respecto a esto ¿Y qué va pasando realmente con las personas y cuál es la relación que tienen con el periodismo, con la comunicación y con esta, si se quiere, bajada de línea, ¿no?, que viene haciendo el presidente en relación al periodismo y la comunicación, por lo menos aquí en la República Argentina, entendiendo que, por ejemplo, la administración de Donald Trump está casi en un mismo camino o en una misma sintonía. Pero quería preguntarle cuál es su mirada con respecto a estas declaraciones que viene realizando el presidente en contra del periodismo aquí en la República Argentina. Yo creo, Bruno, que lo que plantea el presidente manifiesta el rasgo autoritario y dueño de la verdad, con el cual él posiciona su visión política o su mirada política. No nos tenemos que engañar. Su discurso es autoritario y excluye la crítica, con lo cual priva a la democracia de uno de los elementos claves del funcionamiento de las instituciones, la posibilidad que la prensa, y no solamente la prensa, pero como expresión, digamos, profesional, puede definir alternativas o pensamientos que no corresponden con la del presidente. El presidente se niega a eso, por lo cual está negando una concepción de la democracia republicana. O sea, no sé cuál es la concepción de la democracia a esta altura del presidente, pero sí digo, a partir de tu pregunta, que está negando la esencia de la democracia republicana. Yo en esto, a mí me van surgiendo distintas preguntas, ¿no? Porque teniendo en cuenta, por ejemplo, el sábado se conmemoraba el Día Internacional de la Libertad de Prensa y me cuesta como poder enlazar la idea de que un presidente, porque es criticado, invite a una sociedad a que odie, porque la palabra es real, ¿no? Es odiar al periodismo, ¿no? Que en su trabajo el periodismo es intentar dar con la verdad o por lo menos desenmascarar o quizás mostrar, ¿no?, lo que va sucediendo desde distintas miradas, dependiendo también de la línea editorial de ese periodista, etcétera, etcétera. Pero lo que más me llama la atención esto es que si realmente ese llamamiento que hace el presidente realmente penetra en el pensamiento de la sociedad, o ya la sociedad tiene una percepción del periodismo que, lejos está de ser positiva. El periodismo no puede estar ajeno a la crisis global de este país de tantos años, Bruno. Pero no obstante, también la sociedad en su conjunto sabe que el periodismo ha cumplido un rol muy significativo en etapas muy duras de la Argentina. Pero la experiencia dice que todo espíritu autoritario tiende a reprimir al periodismo, a las expresiones de la libertad. O sea que cuando el señor Milei habla de la libertad, habla de su libertad, no de la libertad de los habitantes de la República Argentina, sino de la suya. Por otro lado, como este señor presidente ha llegado a tal nivel, quiere decir que también es una expresión de política, una astucia, diría yo,
porque va a haber una serie de consecuencias y de dificultades, entre tanto, dentro de la política de transformación que él pretende realizar, en la cual uno puede estar de acuerdo o no, pero va a traer consecuencias muy duras en la vida social. Entonces, ¿dónde se va a expresar esa consecuencia de la vida o de la dureza de la vida social? En el periodismo. Entonces, ¿qué él hace con esa declaración? Decir, estos son mentirosos, estos no sirven, no les crean. O sea, descolocar a un frente que él sabe que no le va a ser propicio, porque él tiene una visión de cambio bajo su égida omnipresente y absolutamente autoritaria. O sea, la concepción de la democracia, que es muy pobre en este país, ha sido muy pobre, con algunas excepciones, con él se potencializa. Él no cree en el consenso, no cree en el diálogo, y cree que no podría hacer ninguna de sus transformaciones que él cree que está diseñando si se acogiera al consenso. Él sabe que de esa forma le sería muy difícil. ¿Se entiende? Correcto. Ahora, profe, porque esto también lo conversaba con otros colegas y me decía, no te olvides que durante la época de gobierno del kirchnerismo sucedió lo mismo, ¿no? Aquellos periodistas que eran críticos con la gestión del kirchnerismo eran atacados sistemáticamente, no solamente a través de los programas partidarios que existían, como 678 y algunos contenidos más, sino que también en ese momento las redes recién comenzaban a moverse y también había una especie de persecución hacia aquellos periodistas que miraban o pensaban distinto a lo que venía sucediendo al gobierno. Digo, todo eso ha hecho que lleguemos hasta el día de hoy, ¿no? Desde aquellos inicios hasta el día de hoy, en un incremento de la sociedad con respecto a una mirada negativa del periodismo, ¿o piensa, profe, que esto puede llegar a fortalecer, si se quiere, la defensa de una libertad de prensa amplia, ¿no?, en la Argentina? Voy por parte, Bruno. Es correcto. Cuando hay expresiones autoritarias, en el sentido de creer que la concepción política, la concepción ideológica es la única que debe ser, el autoritarismo juega en contra de la libertad de prensa. Lo que vos señalabas respecto a la etapa del kirchnerismo, coincido totalmente. Incluso en algunos programas era absolutamente vergonzoso y yo creo que hasta contraproducente, pero esa era mi mirada, contraproducente para el gobierno. Pero cuando se cree dueño de la verdad, evidentemente tratan de acallar al periodismo libre. Por otra parte, un segundo punto, yo no creo que el periodismo esté conceptualizado como el presidente expresa. Lo que yo creo que ahora hay nuevos canales que antes no estaban, y esos canales enturbian, de alguna manera lo hemos hablado, lo que está pasando, en el sentido que somos todos periodistas, de alguna manera, por decirlo, pero la función periodista es una función de reflexión, en el cual puede ser con una mirada, digamos, con argumentos sólidos, o puede ser de oportunidad. Siempre se mezcla eso. Pero lo que hace difuso ahora el papel del periodismo es los sistemas, a través de la tecnología, los canales de comunicación, streaming y demás, que somos todos periodistas. Pero coincido en una cosa, yo creo que va a elevar, en la medida que el buen periodismo, entendiendo por el buen periodismo la búsqueda de la objetividad, que nunca será tal completamente, y la argumentación, va a fortalecer a ese periodismo, no todo el periodismo, a ese periodismo. La gente lo va a buscar, porque como dije en algún programa tuyo anterior, a través de las redes vamos transformando la vida social en un circo, pero un circo salvaje. Sí. Creo que la forma, o uno de los mecanismos para salir de ese circo salvaje, va a ser recurrir a los medios que expresen una mirada lo más objetiva posible. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas que plantea este gobierno que evidentemente la sociedad lo requería y parte de esa sociedad lo entendió, gran parte, y por eso le está votando. El tema es cómo él concibe el poder, no alguna de las ideas que plantea. La concepción del poder
cuando se quiere ser totalizante, termina por corromper todo. Ese es el problema. Ahora, ¿qué responsabilidad tienen las personas? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros, los ciudadanos, en esta cuestión de defender justamente a una prensa libre, a una prensa independiente? ¿Hay una cierta responsabilidad por parte del ciudadano en defender ese tipo de periodismo? Bueno, yo creo que hay un tema que tiene que ver con la cultura de nuestra sociedad, ¿no? Nuestra cultura no ha tenido miedo de los autoritarismos, muchas veces los ha propiciado. Y eso también es parte de la sinceridad que tenemos que expresar. Pero a la postre siempre hemos negado el autoritarismo, una relación muy contradictoria, pero que a la vez en el análisis histórico dice, bueno, aceptamos el autoritarismo, pero después nos rebelamos contra el autoritarismo. Es como que creemos que nos soluciona un problema, pero después nos damos cuenta que el cuerpo social no lo va a soportar. O sea, predomina la libertad. Ahora, ¿qué es lo que hay? Que a mi juicio el periodismo tiene que trabajar mucho sobre los jóvenes. El periodismo tiene mucho que trabajar el lenguaje para que los jóvenes interpreten el significado de la libertad de prensa, y eso es una inteligencia comunicacional de la prensa en todas sus manifestaciones, para que los jóvenes se interesen, por ejemplo, por el programa que vos estás desarrollando. No digo solamente conmigo, pero sí, ¿cuál es el margen de jóvenes que se interesan por este tipo de temas? Y si este tipo de temas lo estamos encarando con el lenguaje adecuado o no adecuado para que los jóvenes interpreten lo que significa la libertad de prensa. Pero esto no es no creer en la capacidad de los jóvenes, de ninguna manera. Son inteligentísimos como todas las nuevas generaciones y cada vez más. Pero el simbolismo y la forma que ellos se manejan en el mundo comunicacional no es el que correspondía a mi generación, por ejemplo. Claro. Eso hay que tenerlo claro. ¿Cree que la llegada de las nuevas tecnologías y las nuevas maneras de justamente de llegar a los jóvenes puede ser el nuevo camino? Porque como recién lo mencionaba usted, profe, no es necesariamente uno tiene que ser un profesional de la comunicación para ser un periodista, ¿no? Para comunicar. Y hoy las redes, los nuevos portales de comunicación o los nuevos formatos permiten llegar personas, no sé si con la preparación que en su momento tenían los periodistas, pero hoy evidentemente cualquiera que tenga un micrófono al frente puede llegar a brindar algún tipo de información dependiendo del lugar donde esté. ¿Estas nuevas tecnologías vinieron a colaborar o vinieron a empantanar un poco la situación justamente del periodismo en estas nuevas tecnologías? Yo creo que estamos en la fase de empantanar, porque es el primer impacto de las tecnologías. Pero después viene lo que yo llamo el estado de confusión, y cuando se toma conciencia del estado de confusión, aparece entonces a manifestarse la necesidad de otros canales, ¿no? Cuando me digo otros canales me refiero a otras fuentes más que otros canales, porque a lo mejor los canales son los mismos. Claro. A buscar fuentes que disipen la confusión. Y ese es un proceso que la sociedad y el conjunto de los ciudadanos nos demos cuenta que en ese mundo de confusión o confuso, donde se mezclan todas las opiniones, es imposible llegar a un criterio sustentable y lógico para entender lo que está pasando, ¿no? Es una labor, casi te diría, de magisterio y de paciencia, pero va a llegar ese momento, creo yo. Ahora, profe, usted menciona mucho el autoritarismo, ¿no? de los gobiernos. Hay una corriente, si se quiere, a nivel mundial de gobiernos que tienden a ese autoritarismo, también elegido, ¿no? Por las propias personas que evidentemente están buscando el cambio y ven en estos gobiernos totalitarios alguna modificación. ¿Esto se replica en todo el mundo, el ataque al periodismo y a la libertad de prensa? ¿O solamente se da en algunas regiones específicamente, por ejemplo aquí en la República Argentina, o veía por ejemplo lo que sucede también en la Casa Blanca con Donald Trump? ¿Esto se da a nivel global o es solamente cuestión de regiones? No, es una tendencia. Lo que pasa es que hay distintas situaciones de políticas sociales. Por ejemplo, en China, usted tiene un partido
único que viene conduciendo los destinos de ese país y ha logrado sacar de la pobreza a 400, 500 millones de chinos, ¿no? y a devolverle la dignidad a China. Pero eso es una sociedad con una cultura determinada y que uno se pone a pensar que responde cuando estaba el emperador chino y los mandarines y la burocracia del emperador se asimilaba bastante a lo que es hoy el partido, lo que le llaman el Partido Comunista Chino. Pero ¿por qué voy a eso? No podemos juzgar en forma general. Hay países donde las situaciones críticas asustan a la sociedad. En esas situaciones críticas en que la sociedad está asustada porque no puede sostener su bienestar, porque tiene miedo del porvenir, porque los hijos tienen menos posibilidades de empleo que los padres, ahí aparece el autoritarismo, casi te diría, Bruno, como una solución mágica. Claro. ¿No? Es en esas situaciones, por distintos frentes de violencia real o sentida como tal, percibida sería el término. Claro. Una situación que evidentemente, vuelvo a insistir, ¿no? Para mí la llegada de las nuevas tecnologías ha profundizado, ¿no? Esta cuestión de, bueno, la hiperconectividad, la infoxicación, ¿no? También hay mucha información de la cual uno queda intoxicado, uno ya no sabe qué es real y qué no, y evidentemente cuando desde un gobierno, desde un lugar de poder, se estimula justamente, en este caso, la cuestión casi de odio hacia aquellas personas que se dedican a informar, realmente complica y un montón, ¿no? Esta situación justamente en un momento en donde la verdad ha quedado relegada y hoy importa quizás confirmar los pensamientos de uno, ¿no? Este famoso sesgo de confirmación que nos invita a consumir cosas que solamente no nos conforman, ¿no? Profe, la reflexión final es, ¿esto tiene un cambio, es un cambio de época, se viene dando hace mucho tiempo o estamos ante el inicio de algo nuevo en lo que tiene que ver justamente con el periodismo y la comunicación? Mira, yo lo veo así. Las nuevas tecnologías rompen de alguna manera con el statu quo, ¿no? Nadie ponía en riesgo la labor periodística. Pero a la vez las nuevas tecnologías han puesto en riesgo a la clase política tradicional porque la desnuda totalmente. Lo que pasa con la vida personal de un político o sus mentiras, no hablemos de su vida privada, sino de su vida pública, se sabe inmediatamente, y eso es fruto de las nuevas tecnologías. ¿Qué le plantea al periodismo las nuevas tecnologías, creo yo? Porque ya no usufructa el monopolio de la información, le exige dos cosas claves para mí, Bruno. Primero, hay una exigencia profesional, entendido profesional no que tenga un título, sino de formación, de educación y de profundidad. Y segundo, le exige nuevas formas de encontrar los modelos de comunicación. Claro. Esa exigencia es la que va a tener que superar el periodismo, porque el periodismo va a ser periodismo serio, va a ser necesario para estas situaciones de confusión total en que las sociedades están embarcadas a través del exceso de intercomunicación. Una situación compleja, pero que seguramente el tiempo nos va a ir dejando cada vez más material, ¿no? Para ir analizando estos cambios de época. Si me permitís, en la medida que ustedes entiendan, digo ustedes, vos como hombre del periodismo, que ustedes entiendan que el desafío es mucho mayor que lo que históricamente ha sido, y que nos obliga a repensar la forma, no solamente la sustancia, sino la forma de transmitir la sustancia. Totalmente. Y es algo que, por ejemplo, por eso lo traía hoy, porque esto es una cuestión más bien personal, porque ante la posibilidad de estar frente a un micrófono, y yo siempre lo planteo al aire, ¿no? Pudiendo estar hablando de, no sé, quizás los problemas románticos entre la China Suárez
Icardi o cuestiones del espectáculo relacionado con eso, he optado por hablar un poco más de la realidad y tratar de mirarlos desde varios lugares, ¿no? Intentando ser lo más claro y transparente posible, ¿no? Pero evidentemente los tiempos que corren complican, ¿no?, esta situación, y realmente la llegada de Javier Milei ha reconfigurado también, ¿no?, la idea del periodismo, de la comunicación, de cómo se comunica y de qué se comunica, y creo que estamos ante un gran desafío que ojalá nos replantee y nos lleve hacia un lugar mucho más adecuado, ¿no?, que sin dudas para mí tiene que ver con esto, ¿no?, con contar la verdad y tratar de desenmascarar cuestiones que afectan, ¿no?, a una sociedad y que se van generando desde espacios de poder. Y además, si me permitís, Bruno, como Sí. último, en la medida que el que escucha dice, el periodista está planteando su visión, pero también acepta que pueda haber otras, en la medida que eso no cuestione la democracia ni la libertad real, no la libertad que esgrime el presidente, te van a empezar a vos y a todos los periodistas a escuchar, ¿no? Ahora, si yo creo que vos lo que decís, como estoy hablando en periodismo en general, es tu verdad, igual que lo que hace el presidente, bueno, estamos liquidados. Esa es la exigencia fundamental que tiene que superar el periodismo. Completamente. Profe, queremos, como siempre, agradecerle estos minutos de reflexión y sobre lo que siempre decimos, sobre todo hacerlo al aire, en una radio, tomarnos el tiempo, en estos tiempos que corren, donde todo es rápido, que se diluye rápidamente, bueno, tomarnos estos minutos para reflexionar también ayudan y un montón, y queremos agradecerles por eso. Profe, que tenga excelente Bruno. Jornada. Igual, buena semana, Bruno, adiós. Un abrazo muy grande. Estuvimos conversando con el profe Eduardo Dalmazo. Bueno, algo que en lo personal me viene dando vuelta en la mente hace un montón de tiempo, y bueno, justamente estas situaciones que se va dando y que las va disparando también tanto el presidente como también las nuevas tecnologías, ¿no?, que van empujando esta cuestión de, bueno, ¿qué es el periodismo? ¿Cuál es el rol del periodismo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y si hay algo que impulsamos desde acá es esto, ¿no? Absolutamente todas las voces, ¿eh? Si bien acá hay una mirada personal, hay una opinión personal,